En el nombre de Jesús, una vez, Señor, te agradecemos porque estamos en este lugar. Tú nos trajiste, Señor, desafiando los elementos como el agua, Señor, desafiando la noche. Aquí estamos porque hoy más que nunca estamos sabidos que necesitamos tu palabra. Se han levantado manos, Señor, y quizá otras no, pero todos traemos una petición y un ruego, Señor, delante de ti. Te pedimos por cada uno, Señor, de nuestros hermanos. También oramos por nuestro hermano Álvaro Solares, que está en los Estados Unidos, pero no paseando, sino sometiéndose a exámenes, a tratamientos, para que puedan erradicar un cáncer que tiene en la columna, Señor, y ya casi va para el 1 año y medio de estar allá. Señor, tú estás con él. Por favor, lo que te pedimos es que lo fortalezcas mientras pasa este proceso, porque hay dos formas para que este proceso pase. Una es ponernos a dormir y otra es sanarnos. No sé cuál de los dos vas a usar, Señor, pero mientras esto llega, fortalécelo. Asimismo, Señor, a cada uno de nosotros, por favor, ahora más que nunca sabemos que dependemos de ti, Señor, no de las circunstancias, sino de ti. Y queremos decirte que estamos bien agradecidos, Señor, porque nos llamaste a tu evangelio, y eso significa que nos amas. Si diste por nosotros a tu único Hijo, Señor, a tu unigénito, cuanto más, Señor, aquellos que hemos creído en Él. Ahora, Padre, te agradecemos por las ofrendas, los diezmos, las alabanzas, levantar las manos, todo lo que tu pueblo expresa, porque no lo hacemos motivados, sino lo hacemos porque tenemos al Señor Espíritu Santo dentro de nosotros. Ahora háblanos, Señor, a través de la palabra, lo necesitamos en el nombre de Jesús, y juntos decimos amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Puede sentarse, tomemos nuestras Biblias. La vamos a abrir en una de las cartas a los Corintios, la segunda carta, hermano. Y vamos a buscar el versículo 13, porque Pablo, vamos a leer unos versículos aquí, pero el apóstol Pablo, hermano, a través de la presencia del Espíritu, porque el que han dejado para que nos guíe es el Espíritu. La palabra nos habla, el Espíritu le da vida. Y entonces Pablo se da cuenta, los corintios, hermano, le cuento algo, esos eran peor que nosotros. Era gente que estaba dentro de la iglesia, pero era gente que no había dejado el paganismo, no habían dejado el aguardiente, no habían dejado la prostitución, tenían varias mujeres, o sea, vivían de una forma libertina. Por eso Pablo les tuvo que enviar 2 cartas a ellos, y una de estas, la segunda carta, pues ya un poco molesto Pablo, tal vez no molesto, sino estorbados, porque usted sabe que si nosotros damos buen testimonio, pues no lo van a felicitar, pero si damos mal testimonio, toda la gente va a hablar de eso, ¿verdad? Y entonces esta gente tenía muchas costumbres de tipo paganas, y vivían desordenados, a tal grado que Pablo los exhorta en cuanto a la cena del Señor. Usted ya lo ha leído en la primera carta, en el capítulo 11, porque Pablo dice: ustedes no se congregan para lo bueno, sino se congregan para lo malo, porque hay algunos que a partir de que se celebra la cena del Señor se ponían a tomar, y entonces era un desorden. Por eso Pablo tiene que aclarar todas estas cosas. En esta carta, en el capítulo 13, Pablo va a hablar precisamente, y vamos a buscar el versículo, vamos a hablar desde el 2. Y dije previamente, cuando estuve presente la segunda vez,
Y aunque ahora estoy ausente, por eso las cartas, porque no estaba presente, lo digo de antemano a los que pecaron anteriormente. Estos no estaban afuera de la iglesia, estos estaban adentro de la iglesia. Probablemente tenían un cargo, probablemente servían de diferentes maneras. Entonces, por eso Pablo está diciendo que lo digo de antemano a los que pecaron anteriormente y también a todos los demás, que si yo voy otra vez, por eso envío una carta, no seré indulgente, no voy a ser severo en cuanto a la amonestación que les voy a dar, porque Pablo tuvo un encuentro tan personal con el Señor que le cambió por completo la vida y se volvió un hombre más que legalista, porque así lo llamaríamos hoy. Se volvió un hombre celoso, un celo de que el pueblo del Señor se dedicara al Señor Jesucristo, que lo amara, que lo alabara, que se guardara, que se apartara exclusivamente para Él. Y teniendo entonces eso en su corazón, cuando veía cómo estaban aquellas iglesias, cómo se comportaban los hermanos, entonces él sabía que no podía cambiarlos, pero sí podía mandar una carta de exhortación en el nombre del Señor, que es lo que estamos viendo. Por eso en el versículo 3 dice: puesto que buscáis una prueba del Cristo que habla en mí. Seguramente ellos querían una prueba, querían examinarlo, y él está hablando acá y está diciendo: el cual no es débil para vosotros, pero es poderoso en vosotros, les digo, ¿verdad? Entonces, hablando de este poder maravilloso de Dios, él les trae a recuerdo, porque ciertamente él fue crucificado por debilidad, pero vive por el poder maravilloso de Dios. Él se hizo débil para que lo pudiesen crucificar, pero usted sabe, una de las bases de nuestro evangelio es la resurrección de Cristo, y yo lo creo, que la muerte no es lo que dicen, porque a la muerte lo venció Cristo, y todo aquel que cree en Cristo también vencerá la muerte. Entonces, digamos, por eso él dice, él ciertamente fue crucificado por debilidad. ¿Cuál era la debilidad de Cristo? La carne. La carne es nuestra debilidad. Y entonces dijo: bueno, yo sé cómo vencer a la carne, y la llevó a la cruz del Calvario. Y por eso dice: pero vive, está hablando de la resurrección, por el poder de Dios. Así también nosotros somos débiles en Él. Sin embargo, viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros, ¿verdad? Los está fortaleciendo. Y entonces, pero ya en el versículo 5, note usted que Pablo lo que quiere es que tengan la certeza. Usted y yo tenemos que tener, hermano, la seguridad, la certeza de que tenemos ya la vida eterna. Ya te la dio el Señor. Bueno, como que le diera a usted algo para que tangible, y le dice: tome, esto es para su seguridad, este es su salvoconducto. Entonces, ¿qué va a hacer con ello? Lo va a apreciar, lo va a guardar, no lo va a dejar olvidado. Usted tiene algo que Dios le dio, hermano, y lo tiene que guardar y que cuidar. De eso está hablando precisamente el apóstol Pablo. Por eso dice en ese versículo 4: porque ciertamente él fue crucificado por debilidad. ¿Cuál es la debilidad? La carne. Está hablando de la carne.
pero vive por el poder maravilloso de Dios. Porque yo a estas alturas sigo creyendo que Cristo de la tumba se levantó y resucitó, y mi evangelio como el suyo, la garantía es la resurrección de Cristo. La garantía de su evangelio y de mi evangelio, de nuestro evangelio, es que Cristo al tercer día se levantó. Es que la tumba está vacía. Entonces esa es la garantía suya y esa es la garantía mía. Por eso Pablo está hablando, porque ciertamente él fue crucificado, él fue muerto, dice aquí la palabra, por debilidad, pero no la debilidad de él, la debilidad de la carne, pero vive por el poder maravilloso de Dios. Así también, dice aquí, nosotros somos débiles en Él, porque no somos fuertes. Nosotros somos débiles. El fuerte se llama Jesucristo. Por eso es que tenemos dependencia nosotros de Él y necesitamos el evangelio, y la palabra del Señor nos nutre, nos fortalece, nos afirma y hace que sigamos creyendo en este Cristo maravilloso, que al tercer día Dios lo levantó de la tumba para no ver muerte nunca más. Nunca más. Un evangelio extraordinario. El único que se ha levantado de la tumba es el Señor. Y de ahí, algunos que han vuelto a la vida han vuelto a morir a su tiempo, a su edad, a su momento. Nuevamente la muerte llega, que es un dormir, no así para el cristiano, ya lo sabemos. Entonces, retomando el versículo 4, porque ciertamente Él fue crucificado por debilidad, por la carne, pero ahora vive por el poder maravilloso de Dios. La muerte no tuvo efecto sobre Él, porque ahora vive por el poder de Dios. Así también nosotros, dice, somos débiles, pero somos débiles en Él. Sin embargo, viviremos con Él por el poder de Dios para con ustedes, les está diciendo Pablo, porque recordemos que les está hablando a los corintios. Y entonces, ¿qué es lo que quiere Pablo? La iglesia de Corinto se había desordenado. La iglesia, habían cosas que estaban haciendo adentro de la iglesia, llevando doctrinas extrañas que no les convenía, y por eso Pablo les tiene que hablar. Y en el versículo 5, mire lo que dice aquí. En algunas Biblias dice: poneos a prueba. En otras Biblias dice: examínense. Examínense si verdaderamente están en la fe. Examínense a ustedes mismos. ¿O no reconocen ustedes mismos que Jesucristo esté en vosotros, a menos que en verdad no paséis la prueba? Entonces aquí está hablando de un autoexamen, que creo que como creyentes nosotros nos convendría bastante, porque a veces nosotros no es lo que Pablo quiere enseñar. Pero yo le podría decir en esta noche, a veces creemos que somos buenos. El evangelio no tendría sentido si nosotros no aplicamos la palabra a nuestra vida. Por eso, aquí en el versículo 5, Pablo viene y dice: poneos a prueba. Lo que está diciendo es que nos examinemos. Aleluya. Fíjese que a veces nosotros hasta las cosas de Dios dejamos. Lo que nos da Dios.
lo dejamos. Por eso nosotros tenemos que hoy, en esta noche, como dijo Pablo, les está hablando a los corintios, pero la palabra nos habla esta noche a nosotros, en donde dice: examínense bien si son cristianos. Miren, de verdad, si hay evidencias de que nosotros de verdad somos cristianos. Les está hablando de esta manera, y entonces él dice: poneos a prueba para ver si de verdad estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos. ¿O no reconocen a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos de que en verdad no paséis la prueba? En otras palabras, lo que está diciendo es: sientan cada vez más el poder de Dios en sus vidas. Eso es lo que nos está diciendo la palabra. Entonces, mire, la seguridad, por eso usted tiene que tener una seguridad, y es la seguridad de la vida eterna. Y vivir con esa seguridad, porque esta vivencia va a ser la que nos va a conducir, la que nos está conduciendo más bien hacia la vida eterna. Cristo ya nos la dio a través de esta salvación tan grande y digamos la expiación que hizo por el pecado, para libertar del pecado y de la muerte a todo aquel que cree en él. Entonces, esto es lo que Pablo está diciendo. Por eso en el versículo 5 les está hablando: ¿tienen certeza de que tienen vida eterna? ¿Tienen? Porque esta precisamente, hermano, es la propuesta del evangelio. Salvación ¿de qué? No del mar, salvación no de la enfermedad, salvación, hermano, de la muerte, para ofrecerte Dios vida eterna, que no mueras. Entonces, por eso tenemos que tener esta certeza, según lo que está hablando Pablo, porque no hay digamos conocimiento alguno que sea tan importante para los creyentes, hermano, que tener la seguridad de que usted tiene vida eterna. Acuérdese que muchas veces nos podemos confundir, porque dejan de respirar dos: uno que tiene a Cristo y uno que no tiene a Cristo. Y a los dos nos meten en una caja, y tal vez iguales, pero la gran diferencia es a dónde vamos a ir a dar cada uno. Otro lo pusieron a dormir, pero este ya tiene una señal, hermano, que va a ser levantado, porque Dios propuso a través de Cristo darle vida eterna. Aleluya. Entonces, por eso es que es tan importante para el creyente lo que nos tiene que... Mire, caminamos dos, transitamos por las calles, nos confundimos con la gente, pero algunos de ellos que han confesado a Cristo y viven de acuerdo a lo que la palabra les indica y lo que el Espíritu Santo los lleva, la gran diferencia es que uno tiene vida eterna y el otro no la tiene. Y nos estamos en un restaurante y pedimos lo mismo y comemos lo mismo. Pero Cristo, Dios en Cristo, es el que cambia las propuestas a dónde nosotros vamos a ir. Y por eso es que la seguridad del evangelio es que usted tiene vida eterna. Mire lo que dice Juan en el capítulo 17, versículo 3. Acompáñeme un poquito, después vamos a volver aquí. Nuevamente, Juan capítulo 17 y versículo número 3, porque dice aquí la palabra: gloria a Dios. Juan 17.
No, busquemos primera de Juan, hermano, perdone. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 13. Porque el Señor dijo, y esta es la vida eterna. En el Evangelio de Juan, ¿cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti. Están hablando. Ahora notemos lo que dice Primera de Juan, capítulo 5. Y vamos a ver el versículo número 3. ¿Qué versículo le dije, hermano? 13, ¿verdad? Tengo que pasar con cuidado mi Biblia, que está muy frágil sus hojitas. Ya tienen 35 años esta Biblia, y entonces hasta con verla se rompe, hermano, ¿verdad? Tengo que cuidarla mucho, tratarla con mucho cuidado. Entonces, primera carta de Juan, decíamos nosotros en el capítulo número 3. No, primera Juan 5, 5:13. Gracias, hermanos. Vaya, entonces ya lo encontré. Dice aquí la palabra: estas cosas os he escrito. Qué lindo este evangelio, porque las cosas de Dios no solamente son orales y verbales, sino para mejor evidencia, escritas. Por eso Pablo dijo algo: bueno, yo tengo mi Biblia y no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios. Y la de haber hecho así, mira, en la mano, ¿verdad? Es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Ahora nosotros estamos viendo aquí, hermano, en la palabra, entonces porque Juan lo que está hablando aquí es del conocimiento de la vida eterna. Tenemos que conocerla para querer tener la vida eterna y estar ahí. Porque si no la conocemos, hermano, y nos la están describiendo de una manera escrita, pero el espíritu que tenemos nosotros dentro de sí nos explica y nos hace sentir que lo que la palabra dice es verdad. Entonces, por eso Juan dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Aleluya. Y esta es la confianza. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Alabado sea el nombre de Dios. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Dios nos ha oído. Mire, gracias a Dios, Dios nos oye, pero no nos da todo lo que pedimos. Vale, pero nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Ahí están. Y si alguno ve a su hermano cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, pedirá, y por él Dios dará vida a los que cometen pecado que no lleva a la muerte. Hay pecados que van a llevar a la muerte y otros pecados que no, dice. Hay un pecado que lleva a la muerte. Yo no digo que deba vivir, que deba pedirse por ese. Toda injusticia es pecado, y hay pecado que no lleva a la muerte, porque si algo tiene Dios es misericordia, y eso lo sabemos nosotros. Si alguien sabe que Dios es misericordioso, ese somos nosotros.
Porque si este evangelio, hermano, no fuera un evangelio de gracia, estuviéramos muertos, porque no dábamos la talla. Pero no estamos en el evangelio porque dimos la talla, no, estamos por la misericordia de Dios, porque Dios nos buscó, y con ese amor que Dios, hermano, genera, porque Él es el generador del amor, nos alcanzó y ha cambiado nuestros pensamientos, y ahora, hermano, nos guardamos para la gloria y la honra del Señor. Entonces, la seguridad de la vida eterna, la seguridad de la salvación, porque el propósito de esta carta es que el pueblo de Dios tenga seguridad. La seguridad, hermano, ¿de qué? De que vamos a tener algo que el mundo no nos puede dar. La seguridad de la vida eterna, y esta es la vida eterna, de que crean en ti. Escribe el apóstol, ¿verdad? Entonces, la seguridad de la vida eterna, la seguridad de la salvación, ese es el propósito de la carta, y es que el pueblo de Dios siga caminando, hermano, no porque Dios nos da casa, porque mire, todo lo que tenemos lo tenemos que dejar, hasta este cuerpo, que de repente, mire, yo ahora cómo me cuesta subir ahí, se va desgastando y se va desgastando, y también lo vamos a tener que dejar, porque este cuerpo nos lo dieron para la tierra, pero resulta que nosotros tenemos una doble ciudadanía. Y nuestra ciudadanía, nuestra verdadera ciudadanía, no es de la tierra, sino es del cielo. Y nosotros esperamos a un Salvador que se llama Jesucristo. Ese hermano, aquí está en la Biblia. Todos tenemos que hablar de esto. Los apóstoles, los profetas, los hiperapóstoles, todos no podemos decir otra cosa, hermano, que Cristo Jesús es la vida eterna. Entonces, cuando nosotros vemos estas cosas ahí, es que tenemos que tener esa seguridad. Dios en Cristo Jesús nos da la vida eterna, la seguridad de la salvación. Por eso ese es el propósito de la carta, es que el pueblo de Dios tenga esa seguridad de la vida eterna. Y entonces no le tengamos temor a la muerte. ¿Por qué? Porque fue vencida, y el que venció a la muerte se llama Jesucristo. Y de una vez le dijo: muerte, yo te he vencido, muerte, pero no solo yo, porque atrás de mí viene todo un ejército que te vencerá. Esos somos los que hemos creído en Cristo. Ahora, notemos algo y vayamos al libro de Romanos en el capítulo 3, hermano, por favor. Aquí hay algunas cosas que yo quiero ver con usted. Romanos capítulo número 3. Y en Romanos 3 vamos a buscar el versículo 21. Si quiere leamos desde el 20. Porque dice: porque por las obras de la ley, ningún humano será justificado delante de él. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Porque nosotros ahora ya sabemos que la ley no salva, sino la ley, hermano, era como una reja, y atrás de la reja estaba el pecado. Y entonces usted se volvía en determinado momento como que era Hulk, y abría la reja y se salía y participaba del pecado. Por eso es que está diciendo aquí, hermano,
pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada y atestiguada por la ley y por los profetas, dice aquí la palabra del Señor. Es decir, versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Manda a Cristo a morir en la cruz del Calvario para que seamos justificados, entre comillas, gratuitamente. Es como que usted entre y va a comer a un restaurante, se queda muy pobre el ejemplo, y de repente mire cuánto debo, no tenga pena, ya pagaron. ¿Quién? Aquel señor que está por allá ya dijo que pagaba todo lo suyo. Eso fue lo que hizo Jesucristo. No nos quitaron el pecado, pagaron por usted y por mí. Y el diablo se aprovechó, porque cuando lo vio dijo: este tiene pisto, dijo, le voy a pedir una gran cifra, le voy a pedir algo como imposible, y para que no pueda pagar, le voy a pedir la vida, dijo. Pero no importó, Cristo puso su vida por usted y por mí y pagó por los pecados de la humanidad. Aleluya. Y entonces le cuento que en el versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron, dice aquí, o todos han pecado, no alcanzan la gloria de Dios. ¿Qué íbamos a hacer? Ya vimos que la religión, no podíamos alcanzar la gloria de Dios a través de la religión. No podíamos alcanzar la salvación a través de los rituales levíticos. Entonces, Dios mandó la propuesta en Cristo Jesús para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo pagó. ¿Cómo? ¿Qué hacía la ley? La ley ejecutaba, mataba. La ley. Acuérdese que ojo por ojo, diente por diente, tenía que pagarse la ley. Y entonces vino Cristo precisamente a pagar por usted y por mí y por otros antiguos hermanos, y pagó por nosotros. Y cuando entendieron esto, qué amor tan grande del Señor, qué amor tan maravilloso, porque pagó por nosotros a través de lo más amado que Él tiene, la vida de su Hijo amado Jesucristo. Aleluya. ¿Por qué cree usted que el Señor, cuando estaba orando en el Getsemaní, caían gruesas gotas de agua, de sangre, dicen algunas versiones, y caían a tierra? Estaba afligido. Porque el Padre tenía un plan, pero como Él se iba a echar el pecado, y si algo no puede ver Dios es el pecado, porque el que está en pecado, que se aleje. Por eso vino Cristo, para quitar el pecado de la humanidad, echárselo encima. Y entonces Cristo se hizo pecado. ¿Y por qué Cristo estaba tan angustiado? Porque Dios aborrece el pecado. Y cuando Cristo se echó el pecado encima, lo tenía que alejar, lo tenía que aborrecer, porque todo el pecado de la humanidad se lo echó Él encima. No, mire, hermano, no fue algo, como me va a resucitar, ¿verdad? Y como mi Padre me va a volver. No.
La angustia de Jesús o del Cristo o de Jesucristo era: me voy a echar el pecado y mi Padre odia, no puede ver el pecado. Iba a bajar al infierno. Por eso dice que llevó cautiva la cautividad. Iba a bajar al infierno por el pecado. Porque esto no estaba, hermano, como era un plan de Dios. Pero Cristo sabía que su Padre odiaba el pecado. Mas sin embargo, cuando pasó 3 días, ¿a qué lugares tormentosos iría? Lo llevarían, porque su identidad ahí era de hombre pecador, porque se echó los pecados de la humanidad encima y bajó al infierno. Por eso dijo: Padre, ya no aguanto. Si ha de pasar esta copa de mí, que pase. Ya no aguanto, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya, Señor. Estaba planeado. Si él no sabía dónde iba a ir a dar. Y si lo sabía, lo que no sabía era si iba a salir de ahí o no iba a salir de ahí. Como mi papá es Dios, ¿verdad? Me saca de donde esté. Si es Dios. Pero muchos salvos que no se portan bien, muchas veces van a morir no de la manera que Dios estipuló, sino de la manera que ellos buscaron. Entonces: Padre, si ha de pasar de mí esta copa, gruesas gotas de sangre, dice que caían de él. Pero Padre, que no se haga mi voluntad, porque yo vine para cumplir tu voluntad. Qué estoico, qué hombre. Y entonces, después de eso, fue a la cruz del Calvario y puso su vida. Entonces, hermano, digamos, tenemos que tener la seguridad de la vida eterna, porque la seguridad de la vida eterna es Cristo. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y entonces Cristo trae la representación de su Padre, y el que conoce a Cristo Jesús, como usted y como yo, tenemos vida eterna. Aleluya. Vida eterna. Entonces, por ejemplo, aquí en estos versículos lo que estamos viendo es la justicia de Dios, que es la actividad redentora respecto al pecado humano. Porque hay algo que nos aleja a nosotros de Dios, o nos alejaba, y lo que nos alejaba de Dios era el pecado. Y yo no puedo decir: aquí vine, perdón, no. Hay alguien, hay un intercesor que mandaron para que a nosotros nos anunciara que Dios podía quitar nuestros pecados. ¿Y cómo? Recíbanme a mí, acéptenme a mí, porque el único que borra y que quita pecados se llama Jesucristo, para que usted y yo, hermano, porque delante de Dios nos tenemos que presentar sin pecado. ¿Y cómo hacemos? Dios no quita pecados. El que quita los pecados se llama Jesucristo, porque Él pagó por eso, por los pecados suyos y los míos y de toda la humanidad que va a ser redimida. El Señor pagó, los que ya murieron y los que falta por venir a Cristo. Cristo Jesús pagó. Entonces usted, ¿por qué cantamos? ¿Por qué ofrendamos? ¿Por qué diezmamos? Somos deudores a Cristo, pero no lo hacemos para pagar, porque usted y yo no le podemos pagar al Señor Jesucristo.
No le podemos pagar a Dios lo que hizo, porque es el único que ha hecho algo extraordinario. Aceptar a su Hijo Jesucristo en propiciación de nuestros pecados, hermano, ir a la muerte para pagar por los pecados de alguien que merecía morir, y esos éramos nosotros, y por eso estamos tan agradecidos y alabamos y glorificamos el nombre del Señor. Entonces, mire, voy a seguir leyendo unos versículos más de acá. Por cuanto todos pecaron, todos. Aquí dice que todos, hermano, pecaron. Mire, no alcanzan la gloria de Dios. No se puede alcanzar con regalos. No se puede alcanzar con penitencias. No se puede alcanzar nada de, mire, con ayunos, con vigilia. No, eso lo hacemos por gracia, para glorificar, invocar el nombre del Señor, porque ya pagaron por nosotros. Entonces la vida del creyente, hermano, es una vida alegre, es una vida de gratitud, porque ya pagaron por nosotros. Vaya, mire pues, en el versículo 23 releo: por cuanto todos pecaron, está diciendo la palabra, y no alcanzan la gloria de Dios. Entonces viene Dios y dice: siendo justificados. Por eso la gente no cree: ya puedo creer que este ya se metió al evangelio y ahora es salvo. Y se quedaba tirado y hacía brujería, le pegaba a la mujer, ella adulteraba, y él también. Pero dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia. Aquí habla de soberanía, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Mire, la redención es liberación, la redención es salvación, la redención es pago. Para que usted esté sentado aquí, para que yo pueda estar predicando, para que ellos canten, pagaron. Así que ellos son músicos pagados. Tienen que tocar bien. Sí, hermano, nos pagaron, y todavía nosotros parecemos fustán con picos. Todo nos ofende. Si aquí solo ex pecadores hay, solo ex pecadores. Y de vez en cuando algo se nos sale, hermano. Aquí no estamos en el cielo, todavía estamos en el suelo. Pero estamos aquí gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, porque Él pagó las fechorías, Él pagó las maldades, Él pagó los pecados que nosotros cometimos, hermano. Y por eso estamos hoy en el Evangelio, aleluya. Siendo justificados. ¿Cuánto le costó? ¿Cuánto nos costó la justificación? Gratuitamente. Como es gratis. No, gratis sí, pero alguien pagó por usted. Alguien pagó por nosotros. Todas las averías y fechorías que usted hizo, había que pagarlas. Usted no está gratis en el Evangelio. Claro, no se metió la mano en la bolsa, porque un Señor que es el dueño de todo dijo: yo pago por ese. Y todavía el diablo: ¿está seguro? ¿Seguro? No, segurísimo estoy, dijo. Y pagó por usted, para que usted sea libre, para que usted cante, para que usted glorifique, para que usted camine ya sin vergüenza. Bueno, sin vergüenza, saber si se le quitó eso. Caminemos así sin vergüenza, ¿verdad? Y glorifiquemos. ¿Aguanta usted? ¿Y por qué en las cantinas haciendo escándalo? Entrando a los moteles. ¿Qué suite quiere? La mejor.
Y Cristo pasó por alto todas esas cosas. Y ahora aguanta que nos da vergüenza. Ay, aleluya. No grites tan fuerte, nos van a descubrir. Ay, hace rato que lo descubrieron, ¿verdad? Más voy a gritar, más voy a decir que Cristo vive, más voy a alabar su santo nombre. Aleluya. Somos deudores a Cristo y no nos está cobrando. Hasta propina pidió el diablo. Quédate con el resto, dijo. Lo engañé, dijo. Qué mal comerciante es ese Jesucristo, dijo. Que ese no sirve para nada. Son los que cantan, son los que predican, son los que profetizan, son los que nos ayudan a sacar gente porque pelean con las personas. Ahí están, hermano, ¿verdad? Por eso el gozo del Señor, nuestra fortaleza es. Aleluya. Entonces, por cuanto todos pecaron, todos, hasta Abraham. Acuérdense que Abraham, su parentela, él venía, hermano, de una familia que le gustaba comprar esclavos, de la esclavitud. Entonces dice, por cuanto todos pecaron, no alcanzan la gloria de Dios. Pero siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. La redención, podríamos decir, ya lo dijimos, tipo del pago de un rescate. Nos redimió, nos rescató, pero no fue gratis. A nosotros, mire, hermano, cuántas veces tratamos de dejar vicios y no pudimos dejarlos. ¿Por qué? Porque nos tenían captados, nos tenían cooptados, secuestrados, pero alguien pagó por nuestro rescate y ese que pagó se llama Jesucristo. Y desde el día que supimos que Cristo pagó por nosotros, no dejamos de alabarlo y no dejamos de glorificarlo y no dejaremos. Entonces fuimos justificados gratuitamente por su gracia, porque Él quiso, porque a Él le plujo, porque por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente, ahí lo estaban viendo todos, como propiciación. Esto es el sacrificio por su sangre a través de la fe, a fin de demostrar su justicia, porque en su tolerancia, si alguien es tolerante, Dios va. Lo que nos aguantó. Y todavía nosotros contábamos chistes del Señor Jesucristo, y Dios nos aguantó. Por eso dice, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Así que cuando usted está cantando y oye una vocecita y usted está en lo mejor y aplaudiendo y hasta chiflando, hermano, y haciéndose un queso, de repente viene el diablo como echándole un balde de agua fría. Hipócrita. Pues no, porque usted está en el Evangelio y yo, porque para que usted entrara al Evangelio pagaron por usted. Mire, usted comete un error, mujer u hombre, a veces ni su mujer se lo perdona, mas sin embargo Dios hizo un plan maravilloso para que usted pudiera entrar a este Evangelio, y no de gratis. Mandemos cualquier angelito por ahí, ¿verdad? El que se ángel que se porte mal y ese, no. Envió, bueno, en primer lugar, cuando vieron la conducta que usted y yo teníamos aquí en la tierra, ¿quién quería venir?
¿Quién le quería servir de fiador a usted si usted no pagaba? Pedía en la tienda, mejor se cambiaba de zona, iba a estafar a otro lado. A veces así éramos nosotros sin Cristo. No nos llevemos de que, hermano, no, de que somos de sociedad, no, de suciedad venimos. Y Cristo, sabiendo todo eso, un pueblo que miente, un pueblo que odia, un pueblo que no puede amar, nos toma, paga por nosotros y dice que Él nos va a enseñar y nos va a cambiar el corazón de carne que tenemos para ponernos un corazón conforme al de Él. Y eso es lo que hace el Señor, cambiarnos. Entonces, hermano, por eso dice aquí la palabra: a quien Dios exhibió públicamente como propiciación. Mire, es decir, como sacrificio propiciatorio. Acuérdese que en el antiguo pacto ellos cometían un pecado y mataban un cordero, lo llevaban al sacerdote. Aquí está mi corderito, mejor 2 porque la semana entrante voy a pecar otra vez. Y lo sacrificaban. Pero la sangre de esos corderos solo cubría. A veces hay ropa que a uno se le mancha y ni los mejores detergentes la desmanchan y ahí queda la mancha. Porque los sacrificios expiatorios solo cubrían. Y entonces seguían pecando y seguían pecando. Y aquí hay otro cordero, y aquí hay otra vaquita, y aquí hay otro animalito. Mátenlo, ¿verdad? Y todas las semanas ahí estaba con su cordero usted. Por el pecado. Y entonces dijo: no voy a quitar la ley, dijo. Voy a mandar a mi hijo para que cumpla la ley. ¿Y la ley qué hacía? Mataba. Entonces tenía que mandar a su hijo y morir. Bueno, no lo mandó. Se necesita víctima. Ay, todos los ángeles se echaron. ¿Te están hablando? No, a vos te están hablando. Ninguno. Y en medio de miríadas y miríadas y miríadas y miríadas de ángeles, se oyó una voz que todos hicieron así: Padre, heme aquí, envíame a mí, yo iré